Yo empecé a grabar para, por Ay, lo no. menos, esta consulta. No sé si va a haber alguna Bueno, más. para que mate la compartición. Yo generé dos Em, PDF de mi clase, chicos. Dos ahí, PDFs idénticos de mi clase. Ah, ahí está. por las dudas, para que no pase de nuevo. Sí. Bueno, entonces la pregunta del 20 acá, el de la cuña. Sí. Describirlo a Acuña Es dar era. el ángulo de la cuña, Es dar el ángulo. describirla. En general ese ángulo tiene que ser un ángulo pequeño. ¿Por qué con cotas? No se me ocurre por qué. Porque tenés Debería llegar a un valor, me parece. porque tenés una interfranja definida. ¿Por qué Claro. cotas? ¿Por qué con los transmitidos? O sea, escribiste en general cómo es la interfranja para la cuña y te va a quedar dependiendo del ángulo alfa. Tengo que... Ah, no, no tengo que dejar de compartir. Si querés Lo dejo de cuento hablado compartir. más fácil. Dale. Básicamente lo que planteé fue que entra un as por la cara inferior de la cuña, entra normal a la cara, y sale un as transmitido en la segunda cara con un cierto ángulo que depende de alfa, y después el rayo que se refleja en esa misma cara se refleja un par de veces más hasta salir transmitido de vuelta. Sí. Pero el problema con esos ángulos es que si el segundo ángulo es más grande que el primero, no van a interferir. O al menos eso llegué. Por eso Perdóname. hablo de la cota. ¿Qué ángulos? Los ángulos de transmisión de los haces que salen. Pero la incidencia tiene que ser prácticamente normal en estos ejercicios. Sí, la platea normal, pero... A ver si puedo dibujar. ¿Querés que deje de compartir? A ver si podés. Me parece que quiere dibujar con el annotate en la Sí. pantalla. Es como que esto entra así. Esto No se sale ve con lo un que, cierto ángulo. lo que sea Esto que se haga, no se está refleja No se de está vuelta y después acá sale transmitido otra vez. viendo. Manuel, no se ve. ¿Para qué Ah, dejo ¿no? de compartir? Ah, bueno, a ver. Si quieren comparto yo. Dale. El whiteboard. Sí. Lo dibujo ahora en el momento porque no lo había escrito. A ver. Planteé que entra un rayo por acá, normal a la cara de abajo. Acá sale transmitido un rayo, acá se refleja otro, se vuelve a reflejar, Ya sé qué y acá de problema. vuelta hay transmisión con otro ángulo. No, ya sé qué problema tenés. Entonces, estos dos ángulos tienen que tener una relación, porque si el segundo ángulo, el tita transmitido 2, es mayor que el Manuel. tita transmitido 1, digo que no van a interferir nunca. Pues, O al menos no después de la cara esta. el tema está en que este ángulo que vos dibujás acá es terriblemente pequeño. Entonces esto es casi una lámina de caras paralelas. Ah, o sea, hay que aproximar así. Entonces, estos dos rayos siempre van a ser
casi normales. Ok. Vos tenés, ¿se ve lo que dibujo? Sí, dibujaste una línea roja paralela al... Ok, sí, ahí va. Esto es casi nulo. Entonces cuando vos incidís, típicamente yo lo dibujo de arriba, pero es lo mismo, esto se refleja y sale casi paralelo. Entonces no tenés mucho conflicto con el ángulo de salida. Es casi una nada esto. Ok. ¿Se entiende? Entonces, ¿la interferencia por qué está dada? Entonces, por el ángulo, el primer reflejado y después el que se transmite, después de reflejarse, Sí, después de transmitirse. Ok. exacto. Entonces, en realidad, es lo mismo además, ¿no? Porque vos, este viene, perdón, está mal dibujado eso. Este viene, se refleja y sale con algún ángulo que es mínimo. Y el que viene de acá se refleja y sale con el mismo ángulo. Ok. Porque no hay mucha diferencia. O sea, lo que se Sí, refracta acá sale es con... mínimo. El primero se refleja con ángulo alfa, seguro. Sí, y el segundo va a seguir con un ángulo alfa que es casi idéntico al primero porque esto es minúsculo. Este ángulo que está acá. Es un grado, una cosa así. Ok. Entonces vos no te preocupes por el ángulo, eso no es un problema. Lo que tenés que fijarte es que recorre una distancia, ahora uso tu dibujo porque es más fácil, porque es más grande, que recorre el haz, este viene, se refleja, pero el otro recorre toda una distancia hasta salir y compartir. Sí. Se cortó la luz en la casa de Paulina. Por eso desapareció Paulina. Entonces, este recorrido es lo que te va a importar para la cuña y que tenés que asociar con este ángulo alfa, que es fácil, ¿no? O sea que el desfase estaría dado por, no sé, 2 seno de alfa, algo así. Algo así. Una Pero aproximación. ese seno de alfa, aproximalo por alfa, porque Claro, alfa es sí, muy sí. pequeño. Sí, Exacto. genial. Ok. Eso es eso, pero va a depender también de cuál es la distancia X, ¿no? De la cuña. No es lo mismo Sí, acá, acá. sí, No es lo sí. mismo ahí que acá. Ok. Entonces Sí, esta distancia todo X eso de la también en el cuña va a foro. importar también. Entonces Ok, más que el seno, por ahí te conviene usar la tangente o algo así. claro, claro, claro. Hicimos todos. Este fue el único que dejé para que piensen ustedes. Bien, no, pasa que lo encaré por otro lado totalmente. No había Está entendido bien. bien cómo hacer el planteo. Entonces, Respondo la pregunta de Agustín. De todo va a depender de si tenés una fuente puntual o una fuente extensa, ¿sí? Entonces vas a tener lo que se llaman franjas localizadas, que Ricardo habló mucho, o las franjas en todo el espacio. Típicamente, esto se forma con fuentes en la calle, por ejemplo. Ustedes se encuentran, deben haber hablado con Ricardo de esto, que van a la calle, entre la vereda y el cordón, hay un charquito de agua y suele verse de colores, o por ejemplo también van a cargar nafta y en el piso hay como pequeños manchones, ¿sí? Esos son, muchos son cuñas de líquido, que por lo general el líquido es más finito en los bordes por una cuestión de tensión superficial que en la superficie, y el lugar de localización de la cuña, si quieren, que es en este caso lo que estamos dibujando, si yo dibujo la cuña, voy a intentar hacer una especie de dibujo 3D de la cuña, cosa que es probable que no me salga, ahí así, se forman en forma localizada en la superficie superior de la cuña, que es donde estoy viendo interferir los haces, ¿sí? Con este que se juntan acá, y esa es la superficie de localización de las franjas. ¿a la Si lo interferencia es ahí miro, directamente en esa cara? sí, por eso se llaman franjas localizadas, solo las puedo observar si miro, si hago foco en esta superficie de acá. ¿Sí? Si No termino de ver bien eso si igual. las fuentes son puntuales, tendré franjas en todo el espacio, y sí estoy de acuerdo con ya no sé quién lo dijo, Agustín, que necesita una lente. Parecido al caso de láminas de Claro, caras paralelas. pero sin la lente ya se verían ahí las franjas en la superficie. Sí, es lo que ves en el piso Sí.
Oh, de la no me estación de terminé de ver servicio eso. del cordón, esos colores, como claro, como la cuña no es una cuña, ¿no? Ahora lo que Sí. tienen es una especie de lámina de caras paralelas o de cuña que varía su espesor todo el tiempo, ¿no? O sea, ustedes tienen el piso y por sobre el piso tienen una cosa que va haciendo diferentes alturas, ¿sí? Y eso genera interferencia en cada una de estas situaciones, en cada una de estas diferencias de D, que va y viene, ¿sí? Y entonces, como son alturas distintas, es distinto la longitud de onda que permite interferir. Entonces ven de repente rojo, de repente cuando es más finito ven más violáceo, de repente más amarillo, entonces ven un montón de colores de tipo arcoíris contenidos en ese líquido. ¿Está bien? Eso no es más que el principio de interferencia porque este espesor es terriblemente pequeño. Y entra una longitud de onda de ese color. Ok, bien. No entendí, me encantó el wow de Camila. No hablamos de esto porque pensé que habían hablado con Ricardo. Ah, me alegro. Bueno, genial, entonces ya dejo de compartir. Dale. Gracias, Luz. No, de nada. Quiero, Hay nada que ver a lo que había planteado, boludo. Se quedaste con el micrófono prendido, Manuel, ¿eh? Por suerte no dijo, Ah, no ok, entendí ok. nada, Luz explica re mal. Claro. El tipo Podría haber cree que dicho algo explica peor. algo razonable y me confunde el doble. Claro. Pero bastante bien. Te dejó bien parada. Bueno, ¿tienen más consultas, chicos? Porque imagino que igual estuvieron a pleno con... Es un buen hashtag. Tenemos que retomar el tema hashtag. Sí, Quedó sí, ahí o sea, en medio de... yo quedó ahí en confié en que medio lo de- seguían. No, en el foro quedó Quedé olvidado. Sí, nadie le dio bola. A ver, el Dale, 18. Agustín. Una lámina de vidrio de 400 nanómetros de espesor, es iluminada por un haz de luz blanca. De normal a la lámina, el índice es de 1,5, que longitudes de onda dentro de los límites visibles, que es este, estarán intensificadas en el haz reflejado. Es parecido, muy parecido a lo que acabo de hablar. Buenas, ¿volvió la luz o estás con el celular? Pau. ¿Estás En 3 del celu. Ah, No, espero que vuelva rápido igual. si no, no te preocupes, ¿eh? Digo, no te gastes todo el... No me sale el nombre. Los datos. Los datos, ahí está. No entiendo cómo hay interferencia si es normal al rayo. No entiendo tu pregunta, Agustín. O sea, no hace falta que sea normal al rayo, ¿no? En el dibujo lo tenés. Este haz entra, sale e interfiere con este que recorrió un camino extra. ¿Te das cuenta? La hizo muy bien Milton en clase. La hizo a pleno detalle. Bueno, si incide normal, entonces viene y pega acá. ¿Para qué voy a dibujar? Viene, incide, se refleja sobre sí mismo. No, no quiero así. Y después, sí. Este haz se transmite, se vuelve a reflejar hasta que vuelva a salir. Esto es normal a la lámina. Entonces tenés este recorrido extra, ida y vuelta. Todo sobre el mismo plano, me estás aniquilando. Sí, claro, yo te lo dibujo corrido porque
Yo te lo dibujo corrido porque no puedo dibujar uno arriba del otro, si no, no me entendés, pero sí. Entonces la pregunta es, ¿qué longitud de onda? Parecido a lo que hablábamos recién. Y porque hay interferencia, porque tenés el haz que yo intenté dibujar rojo, que quedó horrible, porque no se ve rojo. Pero bueno, vamos a dibujar verde. Ay, la puta que lo parió. Igual se nota el rojo. No, Se nota el rojo o el no está tan naranja. mal. Fue Sí, muy poco feliz mi decisión de está bien. colores. Va, yo me doy Rojo y cuenta de la naranja. diferencia. No percibe la diferencia. Ok, ok. Este debería ser rojo. Entonces, este se refleja, después sigue y vuelve a salir. Y si es una fuente puntual, es un rayo consigo mismo, digamos, es una cosa muy local, es uno solo. Pero si es una fuente extensa, vas a tener esto mismo varias veces. De hecho, esto es una técnica que yo uso casi a diario para investigación. Si quieren les cuento muy rápidamente. Yo hago láminas así muy finitas que tienen 100 nanómetros, 80 nanómetros, y para saber cuál es la porosidad, para saber cuál es el espesor, a veces lo que hago es medir con un haz de luz que incide normal, hace esto y me muestra en función de la longitud de onda cómo es el patrón de interferencia. Y si hago de 100 nanómetros, si hago de 600 nanómetros, es distinto. Así que se usa. De hecho, A ver. ya que contaste algo tuyo, aprovecho. Hay cosas de ese estilo que se usan para el control acústico en habitaciones, donde se ponen placas de un espesor específico para que ciertas frecuencias se cancelen al reflejar y ciertas Muy otras bueno. no. Entonces uno puede controlar qué frecuencia quiere por ahí reducir si tiene mucha reverberación, mucho eco en una frecuencia específica. ¿Pero lo hacen con una sola lámina o lo hacen con tipo cristal fotónico de láminas, con multicapa? Se puede hacer de las dos maneras. O sea, hay algunos que son directamente trampas, estilo, te pongo un cajón. O sea, un poco más sofisticado, ¿no? Porque lo ponen colgado en la pared o de diferentes formas, en esquinas o cosas así. Pero básicamente como sin cambiar el material, o sea, como una caja resonante. Claro, entonces se va la frecuencia de la caja resonante y se queda ahí. Claro. Y hay otras que son con multicapa o hay diferentes formas. Pero la más básica sería esa de simplemente poner una caja. Vuelvo a Agustín porque quedó con que no estaba entendiendo. No sé cómo contártelo de vuelta, Agustín. ¿Por qué no borra esto? Bueno, ya está, quedó para siempre. O sea, ¿dónde se produce la interferencia? Sería en la pantalla, digamos. O sea, no... Va a depender de dónde Claro, ponga la tenés que poner pantalla. tenés que poner una lente Claro. y te forman el ojo o en donde sea. Si es una, Puede ser incluso del otro lado de la lámina, si lo haces por transmisión. Luz lo dibujó por reflexión, pero si te cuesta entenderlo porque de un lado está la fuente y decís, ¿cómo voy a poner una pantalla donde está la fuente? Bueno, podés hacerlo por transmisión también, eso. Ahí lo está dibujando por transmisión. Esto sería que se refleja acá, vuelve acá y sale de vuelta. Uh-huh. Agustín. Ahí volví con la compu.
Si vos tenés una fuente, volvemos al mismo punto de antes. Si vos tenés fuentes puntuales, ¿sí? En este caso, si tenés una fuente puntual, lo que vas a lograr es tener interferencia en todo el espacio. Entonces, si tuvieras dos fuentes puntuales, como está en la teoría. Entonces, como eso no lo puedes tener, generás o vía división de amplitud o vía división de frente, ¿sí? En las que son de división de amplitud es como más fácil, ves las dos fuentes. Acá por ahí es más difícil ver cómo es la división para ver cuáles son las dos fuentes que interfieren, pero tiene que ver con que vos tenés dos superficies, dos interfaces, ¿sí? Entonces, podrías ver que esta interfaz te genera una imagen de tu fuente y que esta interfaz te genera otra imagen de tu fuente. Y esas son las dos fuentes que interfieren, y eso vas a tener hiperboloides en todo el espacio, en teoría, pero como son láminas, vas a tener donde las láminas te dejan, igual que pasaba en Biripisma, igual que pasaba en todos lados. Si vos tenés una fuente extensa, las cosas un poco cambian, y entonces surgen lo que se llaman las franjas localizadas y esas cosas. En las láminas de caras paralelas, sí o sí necesitas una lente para focalizar, porque es todo paralelo, es distinto a la cuña, que ese angulito te permite localizarlo mejor. Lo de las franjas localizadas va con los anillos también, sí. Todos los que son esos de división de amplitud también. Acá también puedes distinguir entre transmisión y reflexión, ¿no? Acá puedes poner el ojito acá, y es por reflexión, o puedes poner el ojito acá, y es por transmisión. Y tenés que plantear lo que planteó Milton en clase. A ver si encuentro la clase de Milton. Y vas a tener en algún momento algo que interfiere y que depende del lambda. Y entonces vas a decir que dependiendo de quién es D, es el lambda que te queda contenido ahí adentro, digamos, que entra un número entero de veces en la lámina, por decirlo de una manera. ¿Dónde estamos? Interferencia 2. A ver si lo encuentro, Milton. Yo ya lo tengo acá, ahí comparto pantalla. No, lo tengo acá, se ve, pero no sé, no me acuerdo dónde estaba ahora. Es esto que está acá, ¿no? Sí, sí. De alguna manera es esto que está acá. Vos el coseno de tita t que tenés es 1, porque estás en incidencia normal, y acá tenés quién es el índice de refracción, quién es el espesor, y quién es delta. Sí, ahí lo único que falta es si el se invierte. Pedir que haya interferencia. Claro, pedir por reflexión, que haya interferencia constructiva. Pedir que haya interferencia constructiva, destructiva, y ya está. Pero es esta presión que está acá, digamos, básicamente. Mirás un poco las fases. Entonces, que entre un número entero de veces, justamente es pedir interferencia constructiva. Bueno. Marte tirando todo. Bueno. Depende del índice de refracción y del espesor de la lámina. Yo cuando tengo mis láminas, las miro y las veo amarillas, las veo violetas, las veo rojas, porque eso me dice quién es el espesor. Ya de solo mirarlas sé más o menos qué espesor es, por el color que me devuelven. Aprovecho esto para hacer un comentario que vi en el foro, que hubo alguna consulta sobre, algunas confusiones sobre que yo acá venía poniendo el 2n más 1 por pi, digamos, de cuál es la franja 0, digamos, la franja 1. Y eso es igual que en los modos, ¿no? Uno elegía una forma de escribir 2p más 1, 2p menos 1, 2p, y se fijaba cuál era el primero que tenía sentido físico, ¿no? A veces, depende de cómo uno elija, es medio arbitrario, puede pasar de que la primera interferencia se dé con n igual 1, con n igual 0. Si uno elige medio patológicamente las cosas, hasta puede hacer que empiece con n igual 3, pero no es lo que hacemos generalmente. En general es 1 o 0. Me gustó lo de elegir patológicamente las cosas. Sí, es el típico ejemplo patológico que... Onda, si quieren ponernos molestos en el parcial,
elijan empezar en n igual 50. Nos van a poner molestos, pero al mismo tiempo nos van a dejar en claro que entendieron eso. Claro. Después arréglense ustedes con las cuentas. Claro, es complicado por ser complicado nomás. Estoy de acuerdo con Gastón. Pero sí, es importante lo que dice Milton. Agustín, ¿te quedó un poco más claro esto o seguís tan confundido como hace un ratito? Bueno. Dale. Chicos, ¿tienen más consultas de la clase de hoy? De la clase de hoy. Guau, guau, guau. ¿Más consultas antes de empezar la clase de hoy? Ayer hacía la clase y decía, tengo déjà vu, esto ya lo hice. Qué bajón. Obvio puse cosas nuevas que antes no estaban. Sí. Dale, Agus. ¿22? ¿Los sumió un cacho? Por supuesto. Anillo de Newton. Sí. Pero ¿cuál es la duda? No entiendo. Creo que todavía debe estar escribiéndola, supongo. Ah, sí, sí, tenías razón, perdón. Sí, correcto. No hay saltos de fase por transmisión. Los saltos de fase son solo en reflexión. En los casos que habló Milton, que especificó, ¿no? Bueno, pero que haya un salto de 2 pi es que no haya un salto. Igual no me consta que en las ecuaciones de Fresnel haya un salto de 2 pi en la transmisión, ¿eh? Eso mismo iba a decir. Me parece que por los coeficientes de Fresnel no tenés directamente ninguna fase de 2 pi. Podés probarlo, tenés las ecuaciones de Fresnel. El delta de camino óptico lo hizo Milton en clase y había un errorcito que ya que lo aclaré en alguna, o lo aclaramos, o lo aclaré en algún foro. ¿Cuál era ese error? ¿Lo corregí? Yo creo que lo debo haber corregido. Acá falta un N2. Se ve que lo borraste. Ah. Un N falta. Bueno. Se ve que lo borraste y lo dejaste para poner, porque está el hueco. Está el hueco incluso. Sí. Falta el índice de refracción. En algún lado yo lo habré borrado y para corregir algo y me habré olvidado de ponerlo. En fíjate que en el foro alguien preguntó, ¿no depende del índice de refracción? Y yo le revisé y le dije que sí. ¿Por qué sería diferente? Iba a decir... Pasa por adentro de la lente. O sea, viene por la lente, o sea, olvídate de esta interfaz que está acá arriba, porque hay algo que es importante. Esta lente es una especie de monstruo respecto de esta distancia. Es enorme. Entonces, para lo que es el efecto del anillo de Newton, el haz viene desde el vidrio. No me interesa esta interfaz que está acá. Viene del vidrio, encuentra esta interfaz que es curvilínea, llega, refleja, vuelve y se va a la lente. Lo que es importante es el índice de refracción de la lente y el índice de refracción de la superficie. Y en el caso de transmisión es parecido a lo que dibujé antes de Cunha o del otro. Viene, sigue de largo,
Y hay otro as que viene, se refleja y vuelve a salir. Entonces estos dos son los que interfieren. Y yo tengo el ojito acá. Y la superficie siempre es esta, la superficie de localización. Cuando uno hace anillos de Newton en el laboratorio, pone un microscopio acá y hace foco en esta superficie. Sí, claro. Ah, no, se refleja siempre la cara curvilínea. Esto no te interesa a vos, porque sigue de largo, es tan grande que no hay interferencia acá. Pierde todo tipo de coherencia adentro de esta lente, es tan grande que hay pérdida de coherencia. No te interesa. Lo que te interesa es lo que pasa acá adentro de esta cuña curva. Fíjense que el anillo de Newton no es más que una cuña en forma curva. O sea que en lámina de caras paralelas, anillo de Newton, es como, la mezcla es una cuña. Lo que sí tenés que fijarte cuando mirás por transmisión, es que es verdad, todos los haces transmitidos no tienen desfasaje, pero cuando querés mirar sí se refleja acá, y se refleja acá para volver a llegar acá. O sea, fíjense cuándo el haz se transmite y cuándo el haz se refleja, no que porque miro por transmisión no hay saltos de fase, ¿eh? El haz se refleja, queda como rebotando, odio decir rebotar, pero para que se entienda, queda reflejándose una y otra vez en esta cuña curva, y entonces sí puede haber saltos de fase cuando se refleja en esta superficie o en esta superficie. Entonces, separen lo que es el haz que se transmite, y ese seguro no salta. El haz que se refleja tienen que fijarse si va de un índice más alto a más bajo, o más bajo a más alto. Me alegro, Gastón. Aquí tengo que ver qué es el 24. Con el mismo dispositivo de los programas anteriores se observa anillo de Newton por reflexión. ¿Es oscuro o claro el centro de flujo de interferencia? ¿Cuál es el radio del tercer anillo brillante? ¿Qué sucede con los anillos por un ligerísimo desplazamiento hacia arriba de la lente? ¿Convergen hacia el centro o se alejan de este? ¿Qué pasa cuando levanto la lente? No te lo voy a contar. Quiero que lo piensen. Si quieren, está asociado, si es re mala onda lo mío, ¿no? Está asociado con este espacio que está acá. Dibújenlo, ¿sí? Háganle caso a Paulina cuando dice dibujen las cosas y dibujen los rayos, eso va a ayudarles a ver qué hace. O sea, ustedes piensen que interferencia es encontrar la diferencia de camino óptico, considerando recorrido y índice de refracción. Entonces, ¿qué consecuencia trae separar, desde esa perspectiva, separar la lente? ¿Qué agrego o qué quito? ¿Sí? Medio que ahí ya lo contestaste, de hecho. Sí, no puedo con mi genio, boludo. Esta maternidad me mata. Ricardo me gasta todo el tiempo, porque como lo tengo a Ezequiel, que tiene la edad de los chicos, me dice, ¿la mamá de Ezequiel qué dice? Yo planteé la ecuación con la que conseguimos X en clase, y ahí me da que aumenta X. Uy, es X. Pero X era una distancia horizontal. Claro.
Sí, X es el radio Claro, del círculo, o sea, Ah, el radio del punto donde estoy mirando. Yo me paro en el centro y X es la distancia al punto donde estoy mirando. claro, yo estoy más de acuerdo con Gastón, ¿no? Lo que tiene que cambiar es quién es D. claro, exactamente. Y D le va a traer un cambio en X. En X no, en quién es del anillo en X. Va a pasar de ser un claro, un oscuro a un intermedio, ¿no? Al aumentar D, cambia X, correcto. No es que cambia X, cambia quién es el... X, es el punto donde estoy observando. Lo que va a cambiar es quién es el anillo en X. Claro. Si tenés un máximo o un mínimo en ese X. O un intermedio. Yo entendía lo que querías decir, pero es importante decirlo bien. Por eso te lo corregimos. ¿Había alguna otra pregunta más respecto a este ejercicio? Porque ya me perdí en las preguntas. El dato de D, who is D? D 0013 milímetros. D es lo que levanta el anillo. Creo que no lo hice nunca el enunciado, pero Claro, debería ser, estoy ¿no? mirando esto. Supongo que es la distancia que levanta el anillo. Me parece bastante igual. Son 13 micrones, yo qué sé. ¿No? Son 13 micrones eso. Sí. Prueben. Aparentemente es la distancia que levanta el anillo. Daría esa sensación. Igual primero probá que te cambie en tu diferencia de camino óptico levantar la lente, más allá del numerito. Fíjate si te cambia algo. Estoy de acuerdo. Todos estos dispositivos de interferencia se usan mucho para saber distancias que son muy chiquitas y que entonces la interferencia es muy útil porque las distingue, o para conocer variaciones de índice de refracción. Yo puse que ese D es la distancia D de antes más una distancia que sube la lente que yo llamé H. Pues, lo que pasa es que ese D en realidad va a depender de quién es el X en donde estás parado, ¿no? O sea, vos estás llamando D a esto que Milton llamó D, justamente. Es que el ejercicio nunca te menciona H, así que supongo que esa es la distancia que se levanta. A mí me suena que ese D es la distancia que se levanta. Porque en realidad este D depende, puede variar según cuál es el lugar de la cuña curva que estoy mirando. Lo que yo llamé D está directamente relacionado con X. No es, claro. O sea, no es una altura fija, es D. En ningún lado puse D como función de X. Sí, lo haces, lo haces. O sea, lo haces sin decir D de X, pero... Ah, no, eso digo. Bueno, podría haber puesto D de X para dejarlo más claro, eso voy. Pero en el ejercicio no queda claro quién es D. A mí me suena que es la distancia de separación. Caso hipotético de que el centro sea brillante. ¿Ese contaría como el primer aro brillante? Sí. Sí. Por lo que dice el índice M del tercer anillo sería 2. Sí, si vos empezaste con M igual a 0, sí. Tengan cuidado con eso. Tercer anillo brillante es que cuento 1, 2, 3. Tercero, ¿qué M uso para hacer ese tercero? Si es 2, 5, 20, no sé. Pero tengo que contar cuántos anillos tengo. Fíjense, o sea, es lo que yo decía antes de que es arbitrario ese número M. Fíjense cuál sería el primero. ¿No? Claro. El primero es el primero que tiene sentido físico, ese se lo tienen que fijar, y bueno, de ahí
sería más 2, ¿no? Porque, Claro. sí. Todo depende de cómo hayas definido. Como en Python. Sí, me causó eso. Están totalmente seteados en Python, piensan en Python, comen haciendo sentencias de Python. If la comida está rica, sigo comiendo. Tengo una pregunta, ya que estamos con este tema. Uy, son 12:30, tengo que empezar la clase, chicos. Ahora que ya están más tarde, ya sé que están cansados, pero ¿les gustó? Sí, el TP. Ay, cuando salen las cosas está buenísimo, tenés tanta razón, Manuel. Yo he saltado de felicidad en algunos laboratorios cuando no podía hacer que mi código haga una medición y lograrlo y que empezar a ver puntitos en la pantalla de esa medición es como tan feliz. Me encanta lo de Maximiliano. No les voy a mentir, los odié un par de horas, pero en el momento que empecé a avanzar, los amé. Un genio, un genio. Sí, sí. Cuasi masoquismo. Bueno, no, o sea, yo sé que debe haber sido complicado, pero bueno, quería un poco, me parecía que estaba bueno esta moraleja, ¿no? De que han aprendido mucho y que créannos que esto les va a ser muy, 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 muy útil. Sí, yo tuve que aprender los golpes cuando bueno, ustedes también lo necesitaron porque... Siempre se prenden los Eso golpes. los golpes, no queda otra. Sí. No, pero digo, o sea, cuando en el Lago 4 me dijeron, bueno, ya no se usa más Origin. A programar. ¿Y cómo se programa? Y está bueno ir viéndolo desde antes en la carrera para tener más tiempo de procesar las cosas. No, Origin es un desastre. Yo lo requiero al Origin. Yo lo requiero al Origin. Bueno, arrancamos. Arranquemos, sí, porque si no se va a hacer muy largo. ¿Querés cortar y volver a empezar Sí. o cómo vas a hacer, Milton? Hago eso.